Vamos a revisar ahora la factorización de expresiones que tienen únicamente dos términos. En otras palabras, nos están preguntando qué productos notables dan como resultado binomios. Las estructuras resultantes podrían ser entonces una diferencia de cuadrados, también una diferencia de cubos, podría ser también una suma de cubos. Trata de recordar qué productos notables dan origen a estas estructuras. Definitivamente no podría ser una suma de cuadrados porque la suma de cuadrados no es factorizable. No hay un producto notable que dé como resultado una suma de cuadrados. Revisemos entonces qué productos notables dan origen a cada una de estas estructuras. Si tuviéramos entonces que factorizar dos términos y que fueran una diferencia, podría ser una diferencia de cuadrados o una diferencia de cubos. Para diferenciarlo, veamos, en la diferencia de cuadrados, los exponentes de las variables deben ser múltiplos de 2, es decir, deben ser pares, y los coeficientes numéricos deberían ser cuadrados de algún número. En cambio, en la diferencia de cubos y en la suma de cubos también, los exponentes de las variables deben ser múltiplos de 3 y los coeficientes numéricos cubos de alguna expresión. Vamos inicialmente con la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, si recordamos, viene del resultado de la multiplicación de dos binomios conjugados. Los conjugados son dos binomios que tienen el mismo primer término y el mismo segundo término. Uno es la suma y el otro la diferencia. Para construir el primer término de cada uno de estos binomios, vamos inicialmente a esta expresión. A cuadrado es el cuadrado de esta expresión. Y el segundo término de cada binomio, vamos al segundo término. B cuadrado es el cuadrado de esta expresión. Uno de los binomios deberá ser la suma y el otro la diferencia. Aquí no importa si primero ponemos la diferencia y luego la suma. Este producto de conjugados es la factorización de esta diferencia de cuadrados. Vamos ahora a factorizar la diferencia de cubos y la suma de cubos. Te vas a dar cuenta que es prácticamente la misma factorización, es decir, es prácticamente el mismo producto notable el que les da origen. Cuando ya identificamos que tenemos entonces diferencias de cubos, sabemos que esa estructura viene de la multiplicación de un binomio por un trinomio. Entonces, construyamos inicialmente el binomio. A partir de acá, este primer término a cubo es el cubo de esta expresión. Y este segundo término b cubo es el cubo de esta expresión. Si lo que estamos factorizando es una diferencia de cubos, el binomio que estamos construyendo solamente puede ser una diferencia. Ahora, a partir de este binomio que acabamos de construir, vamos a construir los tres términos que van en este segundo paréntesis. Acá deben ir entonces inicialmente el cuadrado de este primer término, el producto simple de estos dos términos y el cuadrado de este segundo término. Si el binomio es una diferencia, todos los términos en este trinomio deben ir separados por signos de sumas. La factorización de la suma de cubos es similar. Viene también del producto de un binomio por un trinomio. Construyamos inicialmente el binomio. A partir de esta expresión, este primer término a cubo es el cubo de esta expresión. Este segundo término, b al cubo, es el cubo de esta expresión.
Y si lo que estamos factorizando es una suma de cubos, el binomio que estamos construyendo únicamente podrá ser una suma. De nuevo, a partir de este binomio, construimos el trinomio que debe estarlo multiplicando y te darás cuenta que son exactamente los mismos tres términos. Es decir, el cuadrado de este primer término, el producto simple de estos dos términos y el cuadrado del segundo término de este binomio. Son exactamente los mismos tres términos. Ahora, los signos de estos términos, los cuadrados, siempre son positivos, es decir, siempre están sumando, pero cuando el binomio es una suma, entonces en el trinomio el producto simple de estos dos términos debe estar restando, es decir, debe estar precedido de un signo negativo. Estas entonces son las factorizaciones de estos binomios. Vamos a resolver ahora algunos ejercicios para reforzar lo que acabamos de indicar. En este primer ejemplo de factorización de binomios, vamos a revisar cómo factorizar una diferencia de cuadrados. Nos piden entonces que factoricemos la siguiente expresión: P10M6 menos 49Z8. Identificamos que únicamente tenemos dos términos y antes de comenzar cualquier tipo de factorización, siempre lo primero que verificamos es si existe factor común. En estos dos términos no hay factor común, entonces continuamos. Vemos que es un binomio que es una diferencia. Podría ser entonces una diferencia de cubos o una diferencia de cuadrados. Descartemos que sea una diferencia de cubos, porque para ello todos los exponentes de las variables deberían ser múltiplos de 3 y los coeficientes cubos de algún número. No se cumple ninguna de estas situaciones. Veamos entonces si fuera diferencia de cuadrados, los exponentes de las variables deberían ser múltiplos de 2 y los coeficientes numéricos 1 y 49 deberían ser cuadrados de algún número. ¿Sí? Cumple con todas las condiciones. Entonces, identificamos que lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Este primer término corresponde a a cuadrado y este segundo término corresponde a b cuadrado y es una diferencia. Su factorización será entonces un producto de conjugados, es decir, la multiplicación de dos binomios que tengan el mismo primer término y el mismo segundo término. Uno de los binomios será la suma y el otro la diferencia. A partir de esta expresión, entonces, veamos cuál es el primer término en cada binomio. A al cuadrado es el cuadrado de esta expresión. Luego, b al cuadrado es el cuadrado de esta expresión. Uno de los binomios deberá ser la suma y el otro la diferencia. Traslademos ahora a esta estructura las expresiones que corresponden a y a b. Para identificar quién es a en cada uno de estos binomios, vamos a este primer término y lo hacemos factor por factor. P a la 10 es el cuadrado de P a la 5 y M a la 6 es el cuadrado de M a la 3. Recuerda que por propiedades de exponentes, cuando se tiene la potencia de una multiplicación, el exponente externo multiplica a cada uno de los exponentes internos. Por eso, el cuadrado de P5M3 es P10 y M6. De tal manera que cuando queremos encontrar de qué expresión es cuadrado P10 y M6, lo que hacemos es dividir entre 2 cada uno de sus exponentes. P10 es el cuadrado de P5 y M6 es el cuadrado de M3. Este primer término debe repetirse también en el segundo binomio. De manera similar, para identificar quién es B, vamos a este segundo término y
de nuevo factor por factor. 49 es el cuadrado de 7 y z a la 8 es el cuadrado de z a la 4. Este segundo término se repite también en el segundo binomio. Uno de los binomios deberá ser la suma y el otro la diferencia. La multiplicación de estos dos binomios es la factorización de esta diferencia de cuadrados. Antes de dar por finalizada la factorización, debemos verificar que ninguna de estas expresiones se pueda continuar factorizando. En este nuevo ejercicio nos piden que factoricemos esta expresión 12m elevado a 9 menos 75/16 de m cubo y t cuadrado. Siempre que vamos a factorizar, lo primero que debemos verificar es si la expresión tiene factor común. En este caso nos damos cuenta que de los coeficientes numéricos 12 y el numerador de esta fracción y 75, el máximo común divisor es 3. Hay entonces ya factor común 3. Además vemos que m es un factor que se repite en todos los términos, entonces m debe ser parte del factor común, la m con el exponente más pequeño. Ya no tenemos factores comunes en ambos términos, entonces este es el factor común, que deberá seguir siendo factor común de dos términos separados por una resta. Para saber qué término va dentro de esta posición, pues nos preguntamos por cuánto hay que multiplicar el factor común para obtener este primer término. Si lo hacemos por factor, por cuánto hay que multiplicar 3 para obtener 12, y luego por cuánto hay que multiplicar m3 para obtener m9. Acá, si te das cuenta, al multiplicar esta expresión por este primer término, da como resultado esta expresión inicial. De manera similar, para saber qué término va en esta posición, respondemos a la pregunta por cuánto hay que multiplicar el factor común para obtener este segundo término. Vamos con los coeficientes numéricos. ¿Por cuánto hay que multiplicar 3 para obtener únicamente el numerador de esta fracción, 75? Será por 25 y el denominador no se toca. Luego, los próximos factores, por cuánto hay que multiplicar m al cubo para obtener m al cubo, pues por 1, pero 1 como factor no hace falta colocarlo porque 1 no multiplica ni divide. Y el factor t cuadrado, que no hace parte del factor común, únicamente lo copiamos. Hasta acá entonces ya obtuvimos factor común de esta expresión, pero antes de dar por concluida la factorización, debemos verificar si se puede seguir factorizando. Dentro de este paréntesis tenemos dos términos, es decir, un binomio que es una diferencia. Observamos que los exponentes de las variables son múltiplos de 2 y los coeficientes numéricos son cuadrados de alguna expresión, de algún número. Entonces, identificamos que es una diferencia de cuadrados y ya sabemos por nuestros productos notables que eso se puede factorizar como el producto de dos conjugados. Entonces, copiamos el factor común y vamos a construir los binomios conjugados. El primer término en cada binomio lo obtenemos de la siguiente manera. En este primer término, yendo factor por factor, 4 es el cuadrado de 2 y m6 es el cuadrado de m3. Recuerda el cuadrado de este entero y en la potencia, m3 al cuadrado es la potencia de una potencia, se copia la base y se multiplican los exponentes. Este primer término debe repetirse también en el segundo binomio. Luego, el segundo término que vamos a colocar en los binomios conjugados, lo colocamos de la siguiente forma. A partir de este término, entonces, para la fracción, 25 es el cuadrado de 5 y en el denominador, 16 es el cuadrado de 4. Posteriormente, el nuevo factor t cuadrado
es el cuadrado de t a la 1. Este término debe repetirse también en el segundo binomio. Ya tenemos entonces construidos los binomios. Como son conjugados, uno de los dos deberá ser una suma y el otro una diferencia. Verificamos si se puede seguir factorizando algo en estas expresiones. Como ya no se puede hacer nada más, dejamos concluida entonces la factorización. Esta es entonces una combinación de factor común con diferencia de cuadrados.